RR Noticias. Son presentados por Moretti Cocinas, nueva empresa queretana con el mejor gusto en decoración y excelente servicio personalizado. Moretti hace de tu cocina el corazón de tu hogar. Estamos sobre Constituyentes, frente al Real de Minas tradicional. Queridos amigos, el día de hoy presentamos esta mesa de análisis especial. Yo creo que el momento que se vivió ayer en las calles del país nos da para que retomemos pues el punto fundamental de esta manifestación que llevó a cientos de miles a expresar su punto de vista y obviamente pues manifestarse en contra de esta reforma electoral. Pero ¿qué plantea esta reforma? Es parte de lo que vamos a platicar esta mañana en esta mesa de análisis especial, y quiero agradecerle mucho a nuestros invitados el día de hoy a discutir este tema. Saludo con gusto a Juan José Jiménez, diputado por el partido Morena. Mi estimado Juan José, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días y bienvenido. Voy a retomar con él, a lo mejor está apagado su micrófono. Retomo contigo enseguida, Juan José. Déjame saludar también a Enrique Correa, legislador por el Partido Acción Nacional. Buenos días, Enrique, ¿cómo estás? Mi estimado Ángel, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Aquí estamos a la orden. Oye, qué gusto recibirte, gracias por estar con nosotros. También nos acompaña esta mañana para hacer este análisis el diputado Paul Hospital por el Partido Revolucionario Institucional. Mi querido Paul, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Hola Ángel, encantado de saludarte a ti, a Enrique, a Juan José, pero sobre todo al enorme auditorio de RR Noticias que nos escucha esta mañana. No, hombre, encantado de recibirte, gracias. Voy a ver si retomo con Juan José. ¿Cómo estás, Juan José? Buenos días y bienvenido. Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenos días a Paul y buenos días Enrique, por supuesto a todas aquellas personas que te siguen, te escuchan cada mañana. No, hombre, ya saben que esta es su casa, bienvenidos los tres. Y bueno, vamos a plantearnos justamente, antes que cualquier otra cosa, pues, ¿por qué ha habido tantos dimes y diretes en torno a esta propuesta de reforma electoral? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Juan José? Bueno, yo creo que finalmente los puntos de vista deben de ser respetados. En este país no todo el mundo pensamos igual. Me parece que la reforma es una reforma profunda, interesante. Hay puntos importantes que se consideran y que se malinterpretan, como que no sea autónomo el INE. El INE no desaparece, simple cambia su nomenclatura, como así sucesivamente en gobiernos estatales y gobiernos federales cambian los nombres. Sigue siendo autónomo, tiene algunos puntos específicos como la reducción de diputados plurinominales, el financiamiento de los partidos públicos, los tiempos de campaña para presidentes municipales, gobernadores, senadores, diputados federales, diputados locales, ayuntamientos, etcétera. Una serie de puntos que valdría la pena ir tocando parte por parte. Muy bien, muchas gracias. Enrique, ha habido, yo creo que mucho ruido en torno a esta propuesta de reforma electoral, que de inicio, pues hay que decir también que una buena parte de la población respaldaría, dicen las encuestas, una propuesta al respecto. Y es que pues hay cosas que me parece que muchos ciudadanos, y me incluyo en este grueso de ciudadanos, estaríamos de acuerdo, como la reducción de los diputados plurinominales, los senadores también bajo esta condición, y por qué no reducirles también el dinero a los institutos políticos. ¿Qué dices de esto, Enrique? Mi estimado Ángel, pues mira, justamente esta reforma tiene esta trampa a la que tú haces mención. Hoy, a través de anhelos ciudadanos, busca el partido Morena y el presidente de la República llevarnos a aprobar una iniciativa que tiene como único objetivo el apoderarse de la organización de las elecciones y quedarnos sin democracia en este país. Es una reforma tramposa que parte de medias verdades para conducirnos a una trampa en la que México se convierte en un país que solamente se ha gobernado por el partido en el gobierno. Y eso es lo que nos oponemos y a lo que estamos totalmente y tajantemente en contra. Y creo que los ciudadanos han despertado y se han dado cuenta que esta reforma tiene esta trampa. Por eso es que el día de ayer fue un día muy importante en el que los ciudadanos se iban a manifestar su opinión, a pesar de las trampas que en el gobierno de la Ciudad de México intentaron hacer al inventarse una contingencia ambiental el día de ayer por la mañana.
los ciudadanos salieron a manifestar su punto de vista y me parece que el presidente tendrá que escucharnos, tendrá que dejar de hablar a sí mismo y a su base para escuchar a todos los mexicanos. Bien, muchas gracias, Enrique. Paul, sin duda, creo yo que muchos ciudadanos estamos de acuerdo con estas propuestas que no solo en la reforma que ha planteado el presidente López Obrador, sino otras instancias han mencionado, pero es una especie de manzana envenenada porque pues si bien muchos queremos la reducción de dinero destinado a las instituciones políticas y también la reducción, por ejemplo, de los escaños en el Congreso, pues también ahí viene justamente una serie de circunstancias que sí vemos con mucha preocupación porque implicaría poner en riesgo la autonomía y la independencia del INE que tantos años y tanto esfuerzo nos ha costado. Es correcto, Ángel. A ver, y nada más un par de precisiones ahí por lo que decía Juan José y algo comentabas tú al respecto. No es quitar plurinominales, al contrario, en la reforma lo que está estipulando es que todos sean de representación proporcional. Todos serían por lista de los partidos políticos en función de la votación obtenida. ¿Cuál es la diferencia con lo que sucede ahora? Que las minorías, los partidos más pequeños, las expresiones nuevas de los ciudadanos, pues no tendrían cabida en este sistema nuevo parlamentario. Entonces, no es la reducción de pluris, porque eso yo sé que durante mucho tiempo ha sido una bandera muy popular, pero no viene por ahí la reforma, por eso me extraña que los de Morena lo fraseen de esa manera. Ahora, por supuesto, y coincidiendo con Enrique, es engañosa esta reforma, pero es muy grande. A ver, esta reforma solamente este planteamiento de paquete de reformas tiene 18 cambios constitucionales, más muchísimos cambios de leyes secundarias. ¿Cuáles son los fundamentales y en los que no podemos coincidir? No importa si le quieren poner INEC. A ver, eso es una descripción de puestos, eso no es una reforma de fondo, es de forma. Cambiarle de INE a INEC para que ahora sea Instituto Nacional Electoral y de Consultas. Está bien, no pasa nada, es un cambio de forma que describe lo que ya hace el INE, que son las consultas populares. Pero lo que sí es de fondo es que le quieren quitar el presupuesto a los partidos políticos de oposición. ¿Por qué digo que solo a los de oposición? Porque sabemos que ellos, como partido político en el gobierno, le piden como Delfina, la próxima candidata del Estado de México, moche a sus empleados. Entonces tú imagínate la cantidad de recurso público que le están metiendo a su partido político. Lo vimos también cómo lo hicieron con el fideicomiso del terremoto del 2017. Entonces, ellos sí tendrían su recurso, por supuesto con estas mañas que los caracteriza, pero dejarían a la oposición sin recurso. Esto fue desde el 77 un gran triunfo de ellos en oposición, que decían que no podían competir en igual circunstancia con el partido en el poder, entonces el PRI. ¿Por qué? Porque no recibían financiamiento. También la representación proporcional, los plurinominales, lo que yo te decía, desde el 77 lo lucharon ellos. Reyes Heroles lo hizo en la reforma electoral para que tengan voz y tengan voto dentro de las cámaras. Hoy, con la fórmula que quieren poner con esta reforma, terminarían con los partidos minoritarios. Un tema de fondo también, las consejeras, consejeros del Instituto Electoral, votados por la gente, propuestos primero por la Cámara de Diputados con mayoría simple, es decir, propuestos por Morena, candidatos para que sean consejeros del INE. Tú imagínate, el día de mañana el INE pues va a tener ahí de consejero a Fernández Noroña o a Dan Augusto o al que ellos pongan ahí en la lista, que lo saquen del gabinete o de las cámaras para mandarlo al INE y tengamos un árbitro electoral completamente entregado al poder. Y tercero y último, que la credencial de elector, esa credencial que traemos todos en la cartera, sí, todas las que nos están escuchando, que la traen en su bolsa, que se identifica, dejaría de hacerla un organismo autónomo. La volvería a hacer el Estado, la Secretaría de Gobernación, y entonces Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, la corcholata, decidiría desde su oficina, desde la Secretaría de Gobernación, quién puede votar y quién no puede votar, y además tendría este control de todo el padrón electoral del país. Entonces, ahí es en donde está el diablo, en esos detalles, en esta trampa de reforma electoral que quiere hacer alguien solamente con la perversidad del presidente López Obrador, que ¿qué quiere?
garantizar las siguientes elecciones para su partido político. De eso se trata esta reforma electoral y por eso ha sido muy clara la oposición que no va a pasar. Y ayer los ciudadanos, miles y miles y miles en todo el país, lo único que hicieron es presionar a los legisladores para que nadie se vaya a pandear el día de la elección. Ayer se demostró qué tamaño de rechazo tiene esta reforma para los del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, para que nadie vaya a salir con la sorpresa de que a la mera hora la vote a favor. Bien, muchas gracias. Paul, déjame preguntarte, Juan José Jiménez, suponiendo sin conceder que muchos de los planteamientos de una reforma electoral están siendo apoyados por una buena parte de la población, ¿no te parece que a lo mejor este no es el momento de hacerlo, suponiendo que pues ya viene un proceso electoral importante que es el de la presidencia de la República? ¿No es, ahora sí que parafraseando a los clásicos, sospechosista lanzar una reforma electoral justo en este momento? A ver, Ángel, retomando algunos temas que comenta tanto Enrique como Paul, y siempre con todo respeto, entendiendo sus posturas en el términos de la condición federal que tienen como partidos de oposición, no en el caso de Querétaro, en el caso de Acción Nacional. Pero si hablamos de democracia, hablamos de democracia viene de la palabra griega demos, que significa pueblo, y gracia, que significa poder, el poder del pueblo. La democracia no está en juego ni desaparecer la democracia. Finalmente, las elecciones siempre a través de la historia de nuestro país la eligen la mayoría. Esa es la parte importante y eso es lo que llamamos democracia, la mayoría del pueblo. El poder que ejerce el pueblo en la toma de decisiones a los cargos públicos. Eso es un tema importante, eso no está en juego. Todo lo que se diga son patrañas, son mentiras. En trampas, pues a mí me gustaría conocer, no sé si ya hayan leído la reforma tanto Enrique como Paul. Paul ahorita tocó parte de lo que es el artículo 52, que tiene que ver con los diputados, con la reducción de diputados. La reducción de diputados se establecería en una lista. Entonces, no es un tema de que los partidos pierdan poder o que las minorías pierdan representatividad. Finalmente iría en una lista y también iría con determinación a los votos que obtenga cada partido. En el tema de reducción de los partidos políticos, me parece que hoy es importante porque finalmente esos recursos tienen utilidades diversas que muchas veces no son transparentados. Entonces, los recursos públicos que se plantean en la reforma es que vayan directamente a los tiempos electorales, que es finalmente cuando tienen su mayor ejercicio los partidos políticos y que esto, pues la mayoría de los mexicanos opinan que es importante. En el tema de reducción de diputados, también la mayoría de los mexicanos opina que está a favor de que hay una reducción. En el tema de reducción de consejeros de 11 a 7, también opinan que vale la pena generarlo. Entonces, me parece que podríamos debatir el documento, pero con un poco más de tiempo y que pudiéramos entrar a fondo en lo que determina esta iniciativa, que me parece que es muy interesante. Y finalmente, el que esté propuesta esta iniciativa, finalmente viene empujada por una representación popular que es la mayoría de los mexicanos en este momento. Yo respeto muchísimo el tema de ayer, donde ellos marcharon en la Ciudad de México, en Querétaro, y sin duda son un número importante, pero no son la mayoría. Y esto es importante establecerlo, es importante decirlo, y yo los invitaría a que conocieran la reforma. La reforma es sumamente importante, vale la pena leerla de fondo, porque argumentos sin fondo me parece que son insustanciales para poder generar claridad ante las y los queretanos, las y los mexicanos, y entonces se generan confusiones y las mentiras se vuelven verdades. Bien, muchas gracias, mi estimado Juan José. Enrique, pues déjame preguntarte, porque Juan José no me contestó, lo tengo que decir, pero a ver si tú sí me contestas. ¿Es necesaria una reforma electoral justo en este momento? Sí es necesaria, Ángel. Mira, evidentemente no. Hoy tenemos un instituto electoral que ha garantizado que lleguen al poder quienes los mexicanos han decidido. Esta defensa que estamos haciendo en este momento es para que el voto de todos siga valiendo. Con este mismo instituto electoral y con estas reglas ganó Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la República y ganó el licenciado Enrique Peña Nieto, ganó Felipe Calderón. Hay garantías de transición y por eso es que yo he manifestado que esta iniciativa es tramposa, porque presentan un pastel sumamente bonito
decorado con la eliminación de diputados, con la eliminación de consejeros electorales, pero lo que no están diciendo es que buscan concentrar el poder de las elecciones en un solo organismo nacional, buscan desaparecer los organismos locales, porque lo único que quieren ellos es que 7 personas que ellos impongan a través de las dádivas y los programas del gobierno puedan operar. Hoy lo vemos con mucha claridad, Ángel. Mira, hoy no son tiempos electorales y vemos todas las ciudades, todos los estados espectaculares de pre-campaña, de corcholatas de Morena, que sacan recursos económicos, no del partido. Por eso es que hoy ellos plantean quitarle el dinero a los partidos políticos, porque piensan sacar el dinero del gobierno, como hasta el día de hoy lo han hecho. Y por eso a mí me parece muy tramposa esta reforma, y sobre todo lo más peligroso es esto mismo que dijo mi compañero Polo Hospital, el que regresemos de forma retrógrada el padrón electoral a la Secretaría de Gobierno, para que desde el busca de él y desde una oficina un secretario pueda decidir quién vota, quién no vota, quién participa en un proceso electoral o quién no participa en un proceso electoral, o la inflar con electorados fantasmas de otras entidades federativas para que vengan a votar el día de la elección y de repente de un día a otro te aparezcan cientos y miles de votantes. Por eso yo me opongo a esta reforma, porque creo que es retrógrada. Podemos centrarnos a discutir en la disminución de diputados, podemos centrarnos a discutir evidentemente en la disminución de burocracia y en la eliminación de costos. En eso nadie se opone. Pero si el gobierno quiere y pretende ahorrar recursos económicos, que deje de construir aeropuertos inoperantes, que deje de construir refinerías que no refinan un solo barril de petróleo, o que deje de construir un Tren Maya que no tiene sentido y solo está dilapidando los recursos naturales de nuestro país. Muy bien, muchas gracias, Paul. Oigan, déjenme preguntarles, esta es pues ya prácticamente la última pregunta en la mesa del día de hoy. ¿Qué implica el movimiento de estas cientos de miles de personas que se desplazaron el día de ayer por las calles de las principales ciudades de este país para manifestar justamente su rechazo a pues una propuesta de reforma al Instituto Nacional Electoral? ¿Cuentan estas voces? ¿Son importantes? Yo he dicho a lo largo de esta mañana que aquel que no quiera ver o que quiera minimizar o que quiera ridiculizar o denostar a las personas que salieron el día de ayer se está enfrentando a un gran problema y se va a encontrar con él tarde o temprano. ¿Qué opinas de estas manifestaciones el día de ayer, Juan José? A mí me parece que son importantes. Finalmente, yo insisto que en este país no todos podemos pensar de la misma forma. La manifestación debe de ser libre, debe de ser cuidada y deben de escucharse, sin duda. Yo creo que lo mismo debe de suceder aquí en Querétaro y en todas partes de la República. Pero sin duda, lo que yo comento nuevamente es que conozcamos la reforma profundamente, para que todas estas personas que salen a marchar tengan claridad en la postura que están tomando. Me parece que este país no todo el mundo puede pensar igual, no todo el mundo puede ir en una sola dirección. Este es el origen de nuestra democracia en México. De cómo piensan los ciudadanos de los diferentes extractos, ¿sí? De hacia dónde vamos dirigiendo la política pública de un país. Es válido, por supuesto, yo lo respeto muchísimo y sobre todo pues es importante, insisto, a que yo los invito a que conozcan la reforma más allá de la denostación. Me parece que son situaciones que hay que ir transformando tanto de un lado como del otro. Eso es importante decirlo. Qué amable, muchas gracias, Juan José. Enrique Correa, ¿qué nos dice esta manifestación de cientos de miles de personas en diversos puntos del país ayer? Mira, a mí me parece que esta marcha tiene un gran sentido, que los ciudadanos manifiesten que no están de acuerdo. Y me parece que hay iniciativas y reformas en las que lo que se tiene que construir son consensos. Si bien no podemos estar de acuerdo todos con todo, pero sí podemos generar pisos mínimos en donde todos quedemos medianamente satisfechos. Sin duda alguna, el mejor sistema
político que la raza humana hemos encontrado es el sistema de partidos políticos. Puede ser criticado, puede ser perfectible, Ángel, pero es el sistema que hoy en todas las potencias de primer mundo, en todos los países desarrollados se tiene, porque es el único sistema que genera equilibrios. Y esta ley lo que pretende es debilitar a los partidos políticos de oposición y busca concentrar el poder en una sola persona, el presidente de la República. Y por eso es que creo que tenemos que seguir dando la pelea, creo que tenemos que seguir manifestando nuestra voz y, por supuesto, que vamos a seguirlo haciendo, vamos a seguir dando la pelea, vamos a seguir hablando del tema para que el partido en el gobierno hoy escuche estas voces y se pueda hacer una mesa de una reforma que rescate las cosas positivas como la disminución de diputados, la disminución de gasto en temas no trascendentes sino requeridos, pero que se conserve la autonomía, que se conserve sobre todo la no participación del Poder Ejecutivo en los procesos electorales. Eso es algo clave. Miren, cuando se cayó el sistema, el artífice que se encontraba operando esto era Manuel Bartlett desde la Secretaría de Gobierno. Hoy esta persona es parte del gobierno de Andrés Manuel y no tengo duda que ellos lo que buscan es concentrar el poder y ya se dieron cuenta que no tienen fácil elección para el 2024, que los ciudadanos están muy participativos, están despiertos y que vamos a dar la pelea porque en este país se vayan las voces y los votos de todos. Gracias, Enrique. Cierras la mesa esta mañana, Paul Hospital. ¿Qué implica el movimiento de tantos miles de personas en todo el país el día de ayer? ¿Hay una lectura? Gracias, Ángel, porque en la ronda anterior le dijiste a Enrique, muchas gracias, Paul. Entonces yo dije, bueno, pues como el PRI y el PAN andan de aliados, ya habló por mí. Pero mira, habló también Enrique que no pasa nada, por eso no me quejé. Yo creo que la marcha de ayer, y mis compañeros van a estar de acuerdo, al menos para mí superó todas las expectativas, ¿eh? Salieron demasiadas personas en demasiados lugares del país, se me hizo impresionante el nivel y el tamaño de participación social. Claro. Bien lo decía Enrique, hay una sociedad despierta, pero sobre todo ahora encontraron una causa que unió a todos, no solamente partidos políticos, sino organizaciones de la sociedad civil y lo más importante, gente que normalmente no participa, ya sea en una ONG o en un partido político o que de manera activa está en la política, salió a las calles a defender algo que entienden, que les preocupa, que les gusta, que tienen, que es un instituto electoral autónomo. Pero ojalá sea el pretexto y sea el parteaguas para que de aquí hacia adelante encontremos esas causas que nos hacen distintos a quienes están en el poder para entonces poder enfrentarlos de manera colectiva en el 2024. Y algo que tengo que destacar de ayer que me parece fundamental y lo más importante, porque por ahí alguna tía, como a todos seguramente, nos hablan porque ven cosas en Facebook y nos preguntan preocupados y que va a desaparecer el INE y todo. Y mi tía me decía, bueno, ¿qué tienen que hacer PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano para que no pase esta reforma? Y yo dije, pues la verdad es que lo único que tienen que hacer es ir ese día a la Cámara de Diputados y votar en contra de la reforma. Y ya, no faltar y votar. Y entonces me decía mi tía, bueno, ¿y la marcha para qué sirve? Y le digo, justamente para eso. Ayer, por la cantidad de gente que salió a manifestarse, también el costo lo sube muchísimo para algún legislador o legisladora que se quiera pandear el día de la votación. Ayer la sociedad fue muy clara. Los van a estar observando, van a estar detrás de sus diputadas, de sus diputados, de quienes lo representan, para ver con lupa cómo van a votar esta reforma electoral del presidente. Entonces, lo de ayer fue una muestra del enorme rechazo social que existe para la propuesta que hace López Obrador de la reforma electoral y que va a haber una sociedad participativa, observante, para que ningún diputado o diputada se pandee el día de la elección y esta reforma simplemente no pase. Por lo que vi ayer, por la fuerza que tenían estas marchas, estas manifestaciones, estoy seguro, como lo aseguraron también los partidos políticos hace un par de semanas, que esta reforma no va a pasar.
Agradecerles mucho a los tres la oportunidad de platicar esta mañana sobre este tema tan importante y darnos generosamente sus puntos de vista. Los despido agradeciéndoles enormemente, de verdad, la oportunidad, la generosidad y el tiempo de platicar con ustedes. Juan José Jiménez, legislador por el Partido Morena. Gracias, Juan José. Muchas gracias, Ángel, qué amable, estamos a la orden y me voy despidiéndome de las y los queretanos, comentándoles que valdría la pena que pudieran conocer la reforma, más allá de los comentarios que estos tres servidores podamos hacer. Esta es tu casa, Juan José, gracias por estar con nosotros. Diputado Enrique Correa por el Partido Acción Nacional, gracias por estar aquí esta mañana, Enrique. Mi estimado Ángel, un gusto saludarte a ti, a todo el auditorio y por supuesto a mis compañeros, a Juan José y a Paul. Un gusto compartir opiniones, aunque no todas siempre sean coincidentes, pues siempre escuchar enriquece. Y por supuesto, reitero, nuestra postura es una postura no de forma, sino de fondo. Estamos en contra de esta tóxica reforma electoral. Gracias por estar aquí esta mañana, Enrique. Es tu casa, como siempre, bienvenido. Diputado Paul Hospital por el Partido Revolucionario Institucional. Gracias, Paul, por estar aquí esta mañana. Al contrario, gracias a ti, Ángel, por tomarme en cuenta, por la invitación. Un abrazo a todos y a todas las que nos escuchan. No se preocupen, el INE no va a desaparecer, los tribunales tampoco. El INE no se toca y que tengan bonita semana. Gracias. Es tu casa, mi estimado Paul. Gracias, bienvenido. Feliz semana para los tres y gracias por acompañarnos esta mañana. Amigos, les dejamos con esto. Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias. Fueron presentados por Moretti